Palabras periféricas. Descentralizando el sonido. Temporada 2. Nosotras y las otras. Mujeres y vida. Capítulo 2. 8M sublevadas. Make some noise for Germany's XO, yeah. Hip Hop Instrumentals. 19 de noviembre del 2017 con el RC desde Montevideo, Uruguay. Ajá, escucha. Hay lágrimas en mis ojos, rabia hace temblar mi cuerpo, la ira alimenta mi alma y ya no sé ni lo que siento, yo no sé lo que se siente, solo quiero salir a la calle y no ver que otra mujer aquí ya no está presente porque un hijo de puta la agarró, se la llevó, la violó, la maltrató y hasta le da un tiro en la frente. Yo no quiero salir a la calle y sentirme valiente, no quiero hacerme la fuerte o andando con un calibre, quiero salir, estar cómoda, segura, sentirme toda y aunque sea la hora que sea, salir y sentirme libre. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa, mijo? En su casa no le enseñaron o es que a ti nadie te dijo, a la mujer se le respeta, se valora es para cuidarla, no es para ni golpearla, ni violarla, torturarla, ni matarla y después como si nada, ir a un callejón, un basurero para tirarla y ahí dejarla. ¿Y qué pasa si es tu hija? ¿Qué pasa si es tu madre? ¿Qué pasa si la pierdes siempre por otro cobarde? Date cuenta, no es juguete, que no tiene una salida, date cuenta que ya sentí que tú le arrancas la vida. Ya estoy harta de secuestros, harta de las violaciones, harta de mentes vacías y de fríos corazones, harta de las situaciones que hacen pensar en Giselle, que también se la llevaron, que cuando va a aparecer, que quizás está sufriendo o que quizás ya murió, que también la secuestraron, que quizás alguien la violó. No puedo sentirme bien en paz porque aún sigo pensando que han pasado 9 años y yo la sigo esperando y que hay otros como yo, otro familiar que espera, que no pierde la esperanza aunque a veces así lo quiera, o que ella la perdió porque tiene sus razones, que su hija fue encontrada y llena de moretones y no tuvo oportunidad de poder ir a la escuela, que no tuvo fiesta 15 ni ir a casa a su abuela, que no tuvo primer amor ni pudo graduarse, que no pudo tener hijos y que no pudo casarse porque alguien la mató y no pensó en controlarse, que no pensó en lo que hizo, que no pensó en lo que hace, que no tuvo dinero para un motel pagarse y violó solo una nena para las ganas sacarse. ¿Y qué te pasa por la mente cuando vas a ir a dormir? Pidió que la soltaras y que la dejaras ir y le callaste la boca para poder ser feliz y con tus propios ojos después la viste morir. No quiero pena de muerte, no quiero casa por cárcel, yo no creo en el gobierno, no creo en los policiales, no creo en tu arrepentimiento, yo no creo en tu perdón, quiero que te pudras dentro mientras escuchas esta canción. Utilicemos el rap como herramienta para sembrar conciencia, ni por su edad ni por su ropa, déjanos ser libres. ¿Qué te pasa por la mente cuando vas a ir a dormir? Pidió que la soltaras y que la dejaras ir y le callaste la boca para poder ser feliz y con tus propios ojos después la viste morir. No quiero pena de muerte, no quiero casa por cárcel, yo no creo en el gobierno, no creo en los policiales, no creo en tu arrepentimiento, yo no creo en tu perdón, quiero que te pudras dentro mientras escuchas esta canción. Quiero que te mueras dentro mientras escuchas esta canción. Hoy, 8 de marzo, tenemos como invitada a Lucrecia Raceto, quien es parte de Sublevadas, un proyecto audiovisual que recoge los testimonios de diferentes mujeres en distintos lugares de Latinoamérica, lo que permite conocer las particularidades de sus luchas, el territorio, el cuerpo, la libertad. Desde la periferia nos observamos, nos detenemos a ver a las otras. De norte a sur, nos recorre por las venas la rabia, el grito de justicia que retumbará en el mundo entero. Comenzamos. Bueno, soy realizadora audiovisual, principalmente documentalista, como es lo que más me atrapa. Y fue como un proceso, en realidad, que se fue dando, porque cuando inicié la carrera de cine y televisión en Argentina, me sentí como un poquito más atrapada por la ficción, y después cuando empecé a hacer documental, fue como empecé a encontrar un montón de cuestiones que tenían que ver con el vínculo con las personas, las relaciones que se tejen en el momento de la filmación y demás,
que no encontraba en la ficción. Entonces me fui yendo como por ese lado, y sí es lo que más me atrae y me llena también, ¿no? Lo que más satisfacción me da es la realización documental, eh, pensado no tanto como esta cuestión del anclaje con la realidad o la representación verdadera de la realidad, ¿no? Sino más bien como el proceso que permite de vinculación y de conocimiento con otras personas. Y creo que por eso me gusta y me atrae mucho el documental, porque siento como que todo el tiempo estoy aprendiendo, que todo el tiempo me estoy encontrando con realidades que obviamente no son las mías, y eso me permite como aprender muchas cosas, disfrutar, tratar de entender eh, las situaciones particulares de cada lucha, de cada mujer, de cada contexto también. Oye, Lucre, ¿y cómo surgió Sublevadas? Sublevado surgió como parte de mi proyecto de maestría, de la tesis de investigación de la maestría en estudios visuales, en donde, bueno, un poco la idea era posicionarme desde el feminismo, no solamente, digamos, como un posicionamiento político, sino también teórico y ontológico, ¿no? Que nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida. Y a partir de ahí empezar a pensar la relación con el cine documental, no solo en la representación de las imágenes, eso es algo, digamos, que el feminismo lo había trabajado un montón ya previamente, que lo viene trabajando, ¿no? La forma en que las mujeres son representadas en las imágenes, sino también en los procesos de realización, cómo el pensarnos y posicionarnos desde los feminismos nos permiten generar y reflexionar sobre otras dinámicas y otras prácticas del hacer documental, teniendo en cuenta que casi siempre las dinámicas realizativas se inscriben dentro de una lógica capitalista, súper estructural, que es lo que aprendemos, digamos, en las escuelas de cine y de realización. Son muy pocas, digamos, las materias que hablan sobre cine comunitario o sobre cine, digamos, que plantean otras lógicas no verticalistas, donde todas las decisiones las toma un director o una directora o un productor o una productora. Entonces empezar a pensar, digamos, cómo el entramado capitalismo, patriarcado y colonialismo ha construido también nuestras prácticas cotidianas, a mí me parecía como muy importante para desandar mis propias formas de hacer documental. Y bueno, y así fue surgiendo, digamos, en ese proceso Sublevadas, como un proyecto que propone, por un lado, otras representaciones, digamos, del ser mujer en contextos de lucha, pero también otras prácticas del hacer audiovisual, documentalista principalmente. Y bueno, estuve trabajando en Argentina, en Bolivia y aquí en México. Y bueno, y en cada contexto, en cada situación se fueron dando como distintas dinámicas de grabación, distintas formas de relacionarme con las mujeres. Sublevadas principalmente retrata a mujeres en lucha por la defensa de sus cuerpos, territorios, en distintos contextos de Latinoamérica. Para mí es súper importante porque no es un proyecto, digamos, que tiene un fin, ¿no? Como una película, decir, bueno, se filmó y se creó y aquí empieza y aquí termina, sino que es un proyecto que lo pienso como sucesivo en el tiempo y poder ir generando nuevos materiales y nuevas filmaciones de mujeres en lucha en distintos lugares, en distintos contextos, para romper también con la hegemonía, ¿no? De la representación de lo que significa, digamos, las luchas y también de lo que significa posicionarnos como feministas. No hay una sola forma de serlo, no hay una sola forma de encarar las luchas, no hay una sola forma de luchar, ¿no? Por la defensa de nuestros cuerpos, de nuestros territorios. Y me parece que eso es como a lo que apunta principalmente Sublevadas, a retratar la diversidad. ¿Qué es lo que quieres proyectar en Sublevadas? No, que se ha instaurado, digamos, también como una imagen súper hegemónica de las luchas de mujeres y las luchas feministas, ¿no?
los medios de comunicación les sirve instalar esa sola imagen. Y en realidad somos tan diversas y nos posicionamos en lugares tan diversos, y me parecía como muy importante también en esta cuestión como reflexiva. Para mí Sublevadas tiene como dos dimensiones principalmente, o tres. La primera dimensión tiene que ver con las luchas en las calles, ¿no? Donde nos encontramos, donde nos abrazamos, donde toda esa diversidad que somos, nos encontramos y vamos hacia un objetivo. Pero también, por otro lado, el tratar de reivindicar como las luchas más cotidianas, y eso lo trabajé mucho con las mujeres de San Francisco Tlalcilalcalpan, acá en el Estado de México, que me recibieron en sus casas y pudimos charlar como muy profundamente sobre por qué ellas estaban en lucha, ¿no? Para poder entender también como estas raíces, qué es lo que nos moviliza, qué hace que en un momento digamos, bueno, esto no, no puede ser así, no podemos seguir de esta forma, y decidamos como levantarnos, ¿no? Como ese gesto, esa emoción, esa cuestión que nos conmueve y nos hace salir de ese letargo en que el sistema nos ha puesto. Entonces eso para mí también es importante. Y también un poco esta cuestión de la experiencia, posicionando también mi lugar de habla y de escucha, que para mí eso también es importante porque en el documental siempre nos escondemos, ¿no? Pareciera que no hay alguien detrás de las cámaras haciendo lo que estamos haciendo, y entonces como si fuera la realidad misma y es la única realidad. Entonces, el tratar como de evidenciarme brevemente, ¿no? Poquito porque me costó mucho, pero bueno, aparecer, poner mi lugar, poner mi voz, no es una cuestión egocéntrica, sino más bien de decir, bueno, o sea, obviamente esta es mi mirada y es lo que yo estoy tratando de decir con estas mujeres. No quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea, digamos, la verdadera, sino que me parece eso importante, ¿no? Como empezar a pensar en diálogos que se construyen desde la visualidad, desde la posibilidad de la alteridad y de la diferencia. Y bueno, esa es mi forma, digamos, y la de las mujeres que participan de este proyecto, de entender las luchas. Seguramente hay un montón de otras, que estaría buenísimo también que empiecen a hacerse visibles y a reivindicarse. ¿Qué aprendizajes te ha dejado Sublevadas? Sí, para mí son procesos de aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Y de descubrimiento y de entender por qué algunas mujeres nos posicionamos en un lugar, otras se posicionan de otra, cuáles son las experiencias que nos atraviesan y nos hacen pensar determinadas cosas. Y para mí eso es como súper importante para no caer en dogmatismo, digamos, ni encerrarnos en que una forma de lucha es la única o la verdadera, ¿no? Entender que las experiencias que vamos viviendo, los contextos donde estamos y demás, nos van por ahí como atravesando y nos hacen, digamos, como tomar determinadas decisiones. Y para mí eso es lo más importante que tiene el documental. Para mí es un proceso. O sea, el documental para mí no es una película acabada para estrenar en un cine, ¿no? Sé que es una visión por ahí como más rara, si se quiere, sobre el documental, pero para mí el documental no es esa película. Es todo el proceso que hay detrás y lo que nos permite, digamos, como ir creando los lugares de habla, de escucha, de visibilidad, ¿no? Eso es como lo que más me atrae y en realidad es lo que me moviliza a hacer documental. Muchas personas y muchas mujeres creen que existe una sola forma de luchar y un solo feminismo. Y nos parece muy importante pensar que la mayoría de las mujeres que son activistas y que luchan un montón, ni siquiera se nombran feministas. Sí, sí, una gran mayoría de las mujeres con las que trabajo no se autodefinen como feministas y ni siquiera está, digamos, dentro de sus lógicas de pensamiento entrar, digamos, en esos debates que inclusive para muchos son como mucho más teóricas y anclados a cuestiones académicas, ¿no? Que al día a día de las luchas.
Y eso también para mí fue como muy importante en todo el proceso de Sublevada, pensar en qué es una producción audiovisual feminista, ¿no? ¿Qué puede describir eso? Porque para mí no tiene que ver con que las personas que aparecen se definan como feministas, para nada, eh, sino más bien con un posicionamiento político de ruptura con este sistema, digamos, patriarcal, capitalista y colonialista. Y ese posicionamiento político como atravesando todo el proceso, ¿no? Atravesando los procesos de reflexión de qué es lo que voy a filmar, cómo lo voy a filmar, por qué lo voy a filmar así, de las personas que van a aparecer ante la cámara, se denominen feministas o no se denominen feministas, pero que sí, digamos, tengan como esta conciencia de la lucha, ¿no? Y que también, digamos, de alguna forma el mensaje que se está transmitiendo pueda proponer una ruptura con esas formas, digamos, como hegemónicas de representación. Y una ruptura que tiene que ver con siglos de construcción de una estética y una visualidad ligada a unos parámetros bueno, es lo que más o menos intento hacer con Sublevada. Obviamente hay cosas que tengo que seguir trabajando, hay cosas que tengo que seguir pensando, reflexionando y demás, pero bueno, es como parte de todo el proceso. Y, por ejemplo, en 2019 estuve en Bolivia, me fui a hacer una movilidad de investigación, y mi objetivo era poder contactarme y entrevistar a las mujeres de los feminismos comunitarios, que son como muy fuertes y muy representativos en Bolivia. Y bueno, llegué un mes antes de las elecciones, estuve durante todo el proceso de las elecciones y luego el golpe de Estado. Entonces, obviamente todos los planes que yo tenía no se pudieron realizar. Pero eso también me ayudó muchísimo a pensar cuál es el rol del audiovisual, ¿no? ¿Cuál es el rol que asumimos como creadoras de imágenes, posicionándonos desde esto, ¿no? Desde los feminismos y desde el cuidado, ¿no? De cuidarnos entre nosotras, porque muchas de las mujeres con las que yo tenía intención de juntarme estaban escondidas, estaban guardadas porque las estaban persiguiendo o porque tenían miedo por sus familias. Entonces por ahí insistir o forzar, digamos, esos encuentros o difundir material que estaba filmando, obviamente las iba a poner en peligro a ellas y a mí también, ¿no? Como esta idea del cuidarnos. Entonces también fue como un proceso súper reflexivo de qué pasa con las imágenes cuando entran en circulación, ¿no? En la cultura. Qué sucede y cuál es nuestro rol como eso, ¿no? Porque también esta cuestión como más periodística, si se quiere, de tener que mostrar todo y denunciar absolutamente todo, y que todo tiene que estar visible, ¿no? Me parece que son reflexiones que nos debemos hacer cuando hay que visibilizar, cuando hay que cuidar a las otras personas y nos tenemos que cuidar nosotras. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con todo eso que se fueron desatando en ese momento. Obviamente que era importante denunciar todo lo que estaba pasando, pero también para mí era muy importante que esas personas pudieran seguir vivas. Y yo también, ¿no? En ese contexto, no arriesgar nuestras vidas. Y bueno, y ahí empecé como a registrar otras cuestiones, porque sí se empezaron como a movilizar también como más grupos feministas en La Paz, con reuniones, asambleas, un parlamento de mujeres que estuvo súper interesante porque fue como justo la semana como más violenta en La Paz. Se hizo un parlamento de mujeres con la idea de esta, ¿no? De debatir cómo crear democracia, si la democracia es sostenible, si tenemos que pensar otros sistemas de organización social. Me pareció como muy importante que se estuvieran dando también en ese contexto. ¿Por qué el formato de microdocumental? ¿Por qué hacer clips cortitos? Mira, fue surgiendo también en el proceso de Sublevadas, porque la idea era como no, esto de retratar como pluralidad, como muchas voces. Y cuando inicié
a pensar como el proceso creativo de todo esto, sí pensaba en un documental más largo, como con una narrativa más clásica. Pero después también empecé a pensar en cómo romper eso, ¿no? Que es una estructura impuesta, que es una estructura, digamos, que viene ya determinada por la industria para unos objetivos determinados. Y también me parecía como muy forzoso tratar de meter tantas voces, tantas luchas en un solo documental. Entonces ahí comenzó a surgir la idea de los como más micros, también pensando en la difusión en redes sociales, pensando también en el acceso, ¿no? Es mucho más fácil que circule y que haya, digamos, que las mujeres que han participado de todo este proceso puedan tener acceso a ver un corto de 4, 5, 6 minutos, que no un documental de 1 hora y media. Y bueno, todas esas cuestiones empezaron, digamos, como a tomar mucha relevancia en esto que te decía, ¿no? De pensar el proceso, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y por eso empecé a pensar, en realidad para mí, como todas esas partecitas, todos esos micros, son como partes de todo un relato más grande que es Sublevadas, ¿no? Sublevadas es como el metarrelato que está compuesto por todos estos micros. Y la idea es que siga, digamos, construyéndose, que siga ampliándose. De hecho, bueno, también el proyecto está pensado por ahí como en 2 puestas, una que es como la versión digital, que también por toda esta cuestión de la pandemia y demás, me pareció como importante como poder enviarlo a las mujeres, porque ya hace un tiempito que no las veo, entonces poder enviarle el material que estábamos produciendo para que ellas se vean, que también ver si estaban de acuerdo con lo que se estaba construyendo, ¿no? Pero también la idea es poder plantearlo en un espacio físico, en una plaza, en un salón, en una galería de arte, en distintos lugares, en donde todas estas imágenes puedan convivir, ¿no? En donde puedan convivir las imágenes de las marchas y las manifestaciones, donde puedan convivir estos relatos más íntimos, donde las mujeres cuentan cuáles son sus experiencias de lucha, estos otros que son como más cortitos, en donde relato un poquito de toda la experiencia de desarrollo de todo este proyecto y posicionar como una diversidad de imágenes y palabras de mujeres luchando. Cuéntanos, Lucre, ¿cómo es tu proceso de producción y planeación? Por ahí, digamos, cuando los relatos como más, que yo le digo como relatos íntimos o que necesitan, digamos, como obviamente una confianza, construir una confianza de las mujeres que están siendo retratadas conmigo, y yo con ellas, digamos que nos estamos cómodas charlando y demás, necesitan mucha más planificación, necesitan como un tiempo para dialogar sin las cámaras, para conocernos, para saber, ¿no? No, no me atrae o no me cierra, por así decirlo, esta lógica como más industrial de llego con la cámara, te filmo y me voy, ¿no? Y como, porque para mí es como una lógica extractivista que tiene de cierta forma el documental, ¿no? Te extraigo lo que necesito y me voy, y muchas veces ni saben qué se está haciendo con ese material filmado. Para mí es muy importante los vínculos y que podamos dialogar como más sinceramente y dedicarle el tiempo que se necesita. Para mí Sublevadas, o sea, es un proyecto que vengo desarrollando hace 2 años y obviamente la cantidad de material que tengo no es, ¡guau! ¡Qué cantidad!, ¿no? Sino que es un material que ha necesitado mucho proceso. Y bueno, eso por un lado. Y después, bueno, las marchas, las manifestaciones y estos actos como más públicos, sí son más, digamos, bueno, a donde estoy, si hay justo una marcha, una movilización, si hay un evento y demás, voy, lo grabo, trato de dialogar. Igual para mí siempre es muy importante también como tratar de entablar vínculo con las organizaciones feministas o de mujeres de cada lugar a donde estoy filmando, para saber también por dónde van como los reclamos de cada lugar y demás. Así que bueno, hay un poco de las 2 cosas, un poco de improvisación y un poco de planificación. Como parte de la investigación,
solemos ver a los sujetos de investigación no como personas, sino como solo objetos que nos dan información. Pero yo creo que el trabajo que tú haces va mucho de la mano a mantener relación con las personas que te brindan la confianza de conocerlas y de conocer sus luchas. ¿Cómo es tu relación con las personas que aparecen en tus documentales? Sí, para mí, bueno, como Sublevada es parte, digamos, del proyecto de tesis y de investigación de la maestría, obviamente tiene como mucha cuestión, digamos, como reflexiva y teórica y académica por detrás, que precisamente son como esas cuestiones, ¿no? Pensar como cuando yo venía haciendo documental y había algo en todas esas lógicas que me molestaban, que no me dejaban sentirme satisfecha, que terminaba un rodaje y era como, bueno, ¿y ahora qué? No es esto lo que yo quiero, ¿no? No quiero meterme en estas dinámicas de que, bueno, una semana voy, filmo y listo, y ahí se termina. Necesitaba como emprender y tratar de encontrar otras formas de hacerlo. Y por eso, digamos, como son 2 años, que es un montón de tiempo para, si pensás, digamos, por ahí en una producción documental, es un montón de tiempo. Bueno, hay documentales que por suerte llevan mucho más trabajo, ¿no? Y que pasan años filmando y en contacto con la gente, con las comunidades. Pero bueno, para mí eso es muy importante. La confianza, los vínculos que se tejen, y poder comprender, ¿no? Más que nada, para mí es muy importante yo tratar de entender qué es lo que me están diciendo estas mujeres que estoy retratando, por qué me están diciendo eso, porque bueno, eso me lleva, me vincula con la posibilidad, digamos, de conocimiento, y no el conocimiento en un sentido académico, ¿no? Sino el conocimiento de la vida misma, de relacionarnos, de sentirnos, digamos, que nos vamos encontrando con otras que también están, digamos, luchando y tratando de que este mundo sea un poquito mejor. Me gusta eso, como compartir más que nada y poder dialogar y por ahí Sí, que se conozca el trabajo, no por sublevadas en sí mismo, ¿no? Sino como para dar a conocer, para visibilizar las luchas de tantas mujeres que están retratadas en esos microrrelatos. oye, Lucre, ¿en dónde naciste? En San Francisco, Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Órale. Ahí nací, viví como hasta los 18, 19, que me fui a estudiar a otra ciudad que está cerquita, que se llama Villa María, que todo eso es como en el interior de la provincia de Córdoba, en Argentina. Bueno, me habías preguntado esto de como de si hay algo como en común en las luchas o qué las diferencia. Creo que es importante, digamos, como analizar y entender cada lucha desde los contextos situados. Esta idea por ahí de tratar como de englobarla, ¿no? O territorialmente, o lo que fuese, lo que ha producido es como una homogenización que no nos permite entender las diferencias. Y en eso hay mucha invisibilidad, ¿no? Eso es lo que se ha escudado el poder, digamos, como para invisibilizar cuáles son los contextos de luchas particulares. Creo que todo América Latina y que todo Abya-Yala tienen como una historia en común, que es una historia de colonialismo, de despojo y de dominio sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los territorios. Y eso de alguna forma hace que muchas luchas tengan un montón de características como muy parecidas, ¿no? La violencia, digamos, sistémica, la violencia simbólica, la violencia física contra los cuerpos de las mujeres, eso se da en todos los países de Latinoamérica, lamentablemente. En algunos con mucho más fuerza, en otros un poquito menos, digamos, por algunas cuestiones como más particulares, pero eso sí creo que es como transversal a toda nuestra historia, ¿no? Y cómo se han construido. Pero también creo que es importante, digamos, cómo
analizar y visibilizar las luchas desde los contextos situados de cada una, ¿no? Porque por ahí pensarlas así como globalmente hace que se vean como una masa homogénea, ¿no? Y no podamos entender cuáles son las particularidades de cada lucha. Y eso es lo que obviamente ha tratado de instaurar el poder, ¿no? Porque en esa homogeneidad se invisibilizan, o sea, solamente se visibilizan algunas, que son las que pueden llegar a tomar como mayor relevancia para ciertos medios, y el resto quedan invisibilizadas completamente. Y son luchas que se vienen sosteniendo por décadas, por siglos. Entonces me parece que es súper importante como eso, tratar de pensarlas desde las particularidades y los contextos de cada lucha en cada territorio, porque esos sí son completamente distintas. Por ejemplo, las luchas de la comunidad de San Francisco Tlaxilalcalpan y del movimiento campesino en Argentina obviamente tienen un eje en común, que es el despojo de las tierras, el despojo de los territorios y las violencias físicas sobre los cuerpos, pero las características que van tomando en cada lugar son súper diferentes. Y esas características son las que nos permiten comprender a fondo cuáles son, qué es por qué se está luchando y cuáles son las reivindicaciones que se pretenden alcanzar. ¿Qué proyectos tienes pensado para trabajar a futuro? Para mí, bueno, hay una cuestión, digamos, que a mí me interesa mucho como trabajar a futuro, que tiene que ver con la visibilidad de las comunidades indígenas en Argentina, porque está este discurso de que no hay pueblos indígenas, ¿no? De que fueron todos exterminados, que obviamente hubo una gran matanza, en toda la historia argentina, pero sí hay comunidades indígenas, sí hay muchas mujeres que están asumiendo las luchas de sus comunidades por la defensa de sus cuerpos, de sus territorios. Entonces, eso también es algo que quiero empezar a trabajar a partir de Sublevadas, porque me parece muy importante esta idea de la no existencia permite, digamos, por acción o omisión, que nadie se haga cargo de los conflictos que están sucediendo. Entonces, creo que por ahí va también como para dónde se va a ir desarrollando también Sublevadas a futuro. Sí, esa no existencia, digamos, esa invisibilización que se ha construido, o le ha permitido al poder eso, ¿no? Deshacerse como, bueno, me lavo las manos y me deshago de ese problema, porque total, como no existen, no tengo que hacerme cargo de eso, de alguna forma. Y en México, digamos, son mucho más visibles las luchas, digamos, de las comunidades y de los pueblos indígenas, tienen mucha fuerza. Porque bueno, obviamente también ha habido todo un proceso de desprestigio y de visibilización, pero no ha operado de la misma forma que en Argentina. En Argentina se piensa que todos somos inmigrantes, o sea, descendientes de inmigrantes italianos o españoles, cuando no es así. Y en la actualidad hay muchas comunidades que están luchando por sus territorios, que están sufriendo violencias extremas. Ahí cerquita de donde yo vivía en Argentina, hay una comunidad que se llama la comunidad Ticas, que viene como luchando desde hace unos años ya porque están recibiendo, o sea, violencia física también, no solamente en el territorio, y obviamente el Estado, los gobiernos y demás se hacen completamente los desentendidos, porque para ellos no existen. Entonces creo que en esos casos sí es importante, digamos, obviamente trabajando con las comunidades, sabiendo qué es lo que las comunidades necesitan, poder visibilizar las luchas. ¿Por qué te gusta más hacer documental que hacer ficción? Son procesos como muy, muy distintos, digamos, en la ficción es como un proceso como mucho más introspectivo de lo que yo quiero decir, quiero escribir, quiero transmitir, y el documental para mí, o desde donde yo, digamos, lo entiendo, o lo que me interesa hacer, tiene que ver con esta cuestión de la comunidad, del compartir, del consensuar, ¿no? Porque bueno, esto que te decía, me parece que el documental es una súper herramienta, digamos, de sensibilización, de comunicación, pero siempre y cuando sea como despojado del egocentrismo, digamos, ¿no? Que sea construido alrededor del documental, como que
a partir de una película ¿no? O esta cuestión de que, bueno, soy documentalista, entonces voy a ayudar a estas comunidades que me necesitan. Corrernos de ese lugar, nadie nos necesita, ¿no? Y más bien como ponerlo al servicio y tratar como de aprender mutuamente, y si vamos a trabajar con comunidades, tratar de dialogar para ver qué les interesa a ellos también comunicar sobre sus comunidades. No solamente lo que yo quiera comunicar desde afuera, desde un lugar, digamos, de no pertenencia, por así decirlo, y poder saber digamos, qué les interesa a cada persona que participa en un proyecto, comunicar, compartir, hablar y demás. ¿Cómo está conformado el proyecto Sublevadas? Siempre, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, porque es esta idea del compartir, ¿no? Del compartir, de que no sea una sola persona tomando las decisiones, sino que seamos muchas y muchos. Pero bueno, Sublevadas, por las características, ha sido un proceso un poco más solitario, en donde sí, digamos, la filmación, las entrevistas y la edición la hice yo, pero también se fue sumando un montón de gente, amigas, amigos, que se fueron sumando en todo el proceso y que fueron haciendo distintas cosas, por ejemplo, bueno, el armado de la página web, la edición la postproducción de audio y de color, la gráfica del proyecto, como un montón de personas se fueron sumando, y a mí me gusta mucho esta idea de que sea un trabajo colectivo, ¿no? Y compartido. Por eso como trato de descorrerme también un poco de la idea de autoría, ¿no? O de dirección y demás, porque me gusta mucho más pensarlo como una construcción colectiva, incluso con las mujeres, digamos, que aparecen como protagonistas de los videos, porque por ejemplo con Victoria y las mujeres de San Francisco Tlaxilalcalpan, como fue un proceso como mucho más largo, como con más tiempo, la propuesta fue que ellas me dijeran cómo querían ser filmadas, ¿no? Entonces, un poco, por así decirlo, el guión se construyó en conjunto, se construyó de las dos partes, porque ellas me contaban qué es lo que hacían en su vida cotidiana, y cómo les interesaba ser registradas, o haciendo el dulce, o haciendo las tortillas, que es parte de su cotidianidad. Y esas fueron propuestas que ellas hicieron para el proyecto, ¿no? Y también, digamos, muchas de las imágenes en donde yo me veo, en alguno de los videitos, las filmaron ellas, con sus celulares, con sus cámaras, con lo que sea. Entonces fue también como ese ir y vuelta, ese diálogo visual, en donde yo las filmaba a ellas y ellas me filmaban a mí, que me parecía como interesante, ¿no? Porque también me preguntan cosas, que por qué las había elegido para filmarlas, y me parecía como interesante. También, digamos, hay un conocimiento, que es un conocimiento técnico principalmente, que es el del hacer audiovisual. Mi idea era, por ejemplo, con las mujeres de San Francisco Tlaxilalcalpan, compartir también el proceso de edición, pero bueno, vino la pandemia y ya nos hizo posible, digamos, que ellas participaran en el proceso de edición de los videos. Sí, apenas, digamos, los estuvieron editados, se los envié, o sea, no los compartí ni los subí a ningún lado, se los envié primero a ellas para que ellas lo pudieran ver. ¿Cómo se difunden los documentales que hace Sublevadas? La parte, digamos, como de la difusión y la presentación de Sublevadas tiene como dos patas, digamos. Una, o sea, está pensado como una docu-instalación, que es un término también que propongo, digamos, dentro de todo el proyecto, en esta idea de la videoinstalación, pero cambiando lo de video por documental, que para mí es como muy importante por lo del proceso y por lo de los vínculos que permite establecer el documental. Entonces, me parece importante que esté dentro de la forma de nombrarlo, ¿no? Entonces, se plantea como un diálogo entre todas estas imágenes en un espacio físico, con pantallas,
pero está pensado como para que pueda instalarse en distintos espacios. En la plaza, por ejemplo, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, hicimos una pequeña muestrita con algunas de las imágenes y algunas de las fotografías y del registro que fui haciendo durante el proceso, y mi idea es que se pueda seguir replicando en otros lugares. Un poco todo lo de la pandemia, esa parte la frenó, pero bueno, esperemos que pronto pueda empezar también a moverse, porque sí, para mí es como súper importante poder llevar las imágenes a cada una de las comunidades o los grupos con los que estuve filmando y con los que voy a seguir filmando. Entonces, bueno, a partir también de todo eso surgió la idea de plantearlo en una plataforma digital, en una página web, que es www.sublevadas.com, y ahí también está todo el material para la libre circulación. Aparte del canal de YouTube, es la página de Facebook, en donde la idea un poco es eso, como que el material circule libremente, que se pueda compartir, y bueno, también porque fue la forma que encontré para compartírselos a las mujeres que estaban participando del proyecto y que habían, digamos, sido registradas en los distintos lugares, en los distintos territorios. Se hace de día y mi cama no está. Estoy flotando en el medio del mar. Si me decías no lo iba a olvidar. Nos conocimos bailando en el volcán. Esto fue Palabras Periféricas, una producción independiente que narra las historias y los sentires del otro, de nosotras. Agradecemos la participación de Lucrecia Raceto, quien forma parte de Sublevadas. Sigan la página web www.sublevadas.com y su canal de YouTube Sublevadas para ver sus microdocumentales y conocer las luchas de mujeres en distintas latitudes. Su página de Facebook la encuentran como @sublevadas. La primera canción es de Valencia, activista militante de la cultura hip hop, compañera de Colombia que radica en Uruguay. Escuchen su música en Spotify y en YouTube como Valencia. Y sigan su cuenta de Instagram como BGIRLVALENCIA. La última canción es de Juana Ruda, DJ y productora trans argentina. Escuchen su música en Spotify y síganla en su cuenta de Instagram @juana.ruda. Agradecemos a Valentina Matos por la ilustración tan linda que hizo para este capítulo. Desde el sur de Chile, la artista proyecta la fuerza y resistencia de mujeres y niñas. Sigan su trabajo en Instagram como @blue.bambú_ BLUE.BAMBWO_